Muy buenos días, ¿cómo están esta mañana? Bendiciones, un poquito acarreados esta mañana, pero bendecidos. Le damos gracias a Dios porque tenemos vida y salud. Le damos gracias a Dios porque estamos vivos. Le damos gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por la presencia de ustedes, por la amabilidad que tienen conmigo de escuchar, de compartir conmigo estos mensajes. Vamos a estar ahora vamos a terminar en el capítulo 4 de la primera carta de los Tesalonicenses. Antes que nada, como siempre, dándoles saludos muy entrañables desde Bakersfield, California, su amigo, su pastor Francisco Vázquez de la Iglesia Jesús el Buen Pastor. Para los que no saben, bueno, parte de nuestra, déjenlo digo, porque a lo mejor no lo he mencionado, somos bautistas libres o bautistas de libre albedrío, nuestra denominación. Nosotros estamos agradecidos, yo estoy agradecido con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en los últimos meses. Para aquellos que no saben, hemos estado, bueno, pues fuimos también nosotros víctimas de este virus, yo y mi familia, en particular mi esposa. El Señor ha hecho un milagro con ella, la salvó de las garras de la muerte prácticamente. Es un milagro con ella, me ha sanado a mí, a mi hija también. Ha hecho estragos esta enfermedad aquí en el Valle Central, en California, en muchas partes de Estados Unidos. Esta pandemia tan destructiva, esta pandemia tan terrible, pero que es parte de la vida también. Si esta enfermedad y todas las cosas que han pasado en este año, que muchos ya quisiéramos que se hubiera acabado, ha destruido, pues son vidas, son esperanzas, son muchas cosas que han sido destruidas, no solamente con esta pandemia, sino con diferentes circunstancias que han pasado en este país, en el mundo, disturbios sociales o incertidumbre económica. Pero en todo esto, la palabra de Dios nos conforta, en todo esto la palabra de Dios nos da aliento. ¿Por qué? Porque Dios, a través del poder de su Espíritu Santo, nos recuerda las promesas de Él para nosotros, que en estos tiempos que todos los cristianos hemos pasado y pasaremos hasta que Él quiera, hasta que Él regrese, hasta que se llegue nuestro tiempo, somos susceptibles a pasar por estas cosas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tenía que pasar esto conmigo? ¿Por qué me tenía que enfermar yo? ¿Por qué tenía que perder mi trabajo? ¿Por qué tenía que sufrir esta tribulación? ¿Por qué tenía que sufrir esta enfermedad? ¿Por qué no? ¿Qué nos hace a nosotros exceptos de esto? ¿Qué nos hace a nosotros que vamos a estar excluidos de una tribulación? Todos los apóstoles pasaron por tribulaciones. La mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos murieron como mártires. Tribulación de muerte. Y generación tras generación de cristianos hemos sido partícipes de tribulaciones. Es parte de la vida. Es parte de la vida. El aprender estas cosas, el entender estas cosas y el saber el propósito de Dios a través de estas cosas, nos ayuda a nosotros espiritualmente para seguir adelante en esta vida hasta que Él quiera. Si algo nos ha ayudado, ha sido el aliento de las palabras con las cuales se nos habla. Hermanos, hermanas o amigos. Empecemos en oración esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Señor, por tu santa palabra. Te doy gracias por la salud y la vida que nos has dado. Te pido, Padre Celestial, que bendigas este mensaje. Que sea de bendición para aquellos que nos están escuchando cuando tú quieras que nos escuchen y en el día que tú quieres que nos escuchen. Que sea para la gloria de tu nombre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le damos toda la gloria, le doy toda la gloria, el nombre, bendito sea el nombre del Señor, porque Él es el que nos ha sanado, el que nos ha curado, ha tenido misericordia con nosotros, y estamos aquí todavía hasta que Él quiera. Esta mañana estaba mirando un video de uno de nuestros pastores muy queridos en nuestra denominación, el pastor Carl Saxton, que aproximadamente al principio del mes de agosto, por ahí no me recuerdo exactamente el día, parece que fue del 10 al 16 de agosto, ya había estado enfermo de esta enfermedad, de este virus, y las cosas no salieron como a lo mejor lo hubiéramos querido todos. Ahora está con el Señor, regocijándose con Él, pero estaba mirando un video de su esposa que hizo un recordatorio de la vida de su esposo. Una de las últimas palabras del pastor Carl Saxon a su señora fue de que no se le olvidara hacer un video y agradecer a todas las personas, a todos los hermanos que habían estado orando por él. Me imagino que eso fue muy difícil para su esposa, pero también de mucha alegría, porque ella sabía exactamente dónde está él, en dónde está nuestro hermano Carl Saxon, y que es una cuestión de tiempo que lo volveremos
a ver y que estaremos también en la presencia del Señor, con Él y con todos los demás hermanos que se hayan ido antes que nos toque a nosotros, o cuando el Señor regrese con ellos. Qué bendición y qué conforte tan grande. Si algunas de las palabras que me ayudaron a mí durante mi tribulación, durante mi enfermedad, fueron las palabras de ánimo de amigos, de conocidos alrededor de todas partes, alrededor de todo Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Mensajes, llamadas por teléfono, las oraciones tan importantes, tan esenciales, el animarnos, el que me hayan animado a mí, a mi esposa, el saber que tanta gente nos quiere en el Señor, y también personas que no son cristianas. Se los agradecemos, yo se los agradezco. Pero esas palabras de aliento, me acuerdo mucho, por ejemplo, Romanos capítulo 8, y versículo 28, si nos acordamos de este pasaje, Romanos capítulo 8, 28, y todas las cosas, estoy parafraseando, todas las cosas funcionan para bien, o salen para bien a los que aman al Señor. Y nosotros sabemos que todas las cosas son para bien, o funcionan para bien, para los que aman al Señor. Me acuerdo mucho que leía este pasaje durante el tiempo de mi enfermedad, o personas me recordaban este pasaje para animarme a seguir adelante. Isaías 40 y 31, los que esperan en el Señor, este pasaje tan hermoso, los que esperan en el propio, los que aman, los que esperan, los que confían, como dice Hebreos capítulo 13 y versículos 5 al 6, que en realidad, bueno, está hablando, bueno, vamos a ver ahorita, está hablando de lo que es el Salmo 118 y versículo 6, los que confían en el Señor, los que aman al Señor, los que esperan en el Señor. Sí, esta es una acción que nos toca a nosotros como creyentes, el confiar, el amar, el esperar. Es una respuesta a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es una respuesta al llamado de nuestro corazón a la guía del Espíritu Santo, que es ese instrumento, que es esa herramienta tan importante para todo creyente en cualquier lugar y en cualquier generación, el tener confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de nosotros, acerca de las tribulaciones, acerca de lo que va a pasar. El depositar nuestra confianza en su palabra, y con esas mismas palabras se nos alienta a seguir adelante. Es algo que va a usar Pablo. Cuando miramos, aunque usa Pablo todos los apóstoles en todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, es un concepto bíblico, es un principio bíblico, el animar a los hermanos, a los creyentes, los unos a los otros. Es parte tan importante del ser creyente, que no estamos solos. Esta no es una creencia individual solitaria, no es una creencia que nosotros vamos a vivir como cristianos y escondidos, y que nadie sepa que somos cristianos. No, tenemos que ser público que somos cristianos, y congregándonos, juntándonos, aunque a lo mejor a veces por diferentes circunstancias no lo podemos hacer tan libremente o tan cómodamente como quisiéramos, pero yo sé que no estoy solo en mi fe. Yo sé que lo que yo he estado pasando, lo han pasado muchos otros hermanos, entienden mi situación, y el Señor les habla a ellos, les ministra a ellos y me ministra a mí de la misma manera. Y cuando nos hablamos, compartimos la palabra, o nos damos un llamado por teléfono, nos mandamos un mensaje y nos animamos los unos a los otros. Esa es una función tan importante del cristianismo, de ser hermanos en Cristo, que no estamos solos. El Señor utiliza a nuestros hermanos para animarnos. El apóstol Pablo les dice en el último versículo del capítulo 4 a los tesalonicenses: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Esta explicación detallada de cómo serán las cosas en los últimos días. Esta explicación detallada de cómo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que se utilice eso para enseñar. Si entendemos el contexto en esta parte práctica de esta epístola, de la primera epístola a los tesalonicenses, vemos que es la parte de enseñanza después de la doctrina, en la cual se le tiene que enseñar a las personas
cómo vivir la vida cristiana, prácticamente, basado en lo que nos dice la palabra de Dios, cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas diarias para poder crecer espiritualmente, para continuar en el proceso de la santificación. Es esencial que se enseñe este pasaje y otros pasajes bíblicos que hablan en referencia a un tema tan importante como el regreso de nuestro Señor Jesucristo, o otro tema de fe, de la fe fundamentales, doctrinas básicas fundamentales de la cristiandad, de la fe cristiana, que se tienen que enseñar constantemente para que estemos preparados cuando sea necesario el recordarlo y utilizarlo para vivir nuestra vida. Se tiene que enseñar constantemente, como el resto de la palabra de Dios y el resto de los principios bíblicos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ponga atención en lo que dice en el versículo 13, al principio de este pasaje, acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza. La ignorancia es uno de los más grandes males de la fe cristiana. La ignorancia es uno de los males más grandes de la iglesia cristiana. La ignorancia es la madre de todas las herejías. Se junta la madre, el padre es el orgullo. ¿Sí? Juntamos a la ignorancia y al orgullo, la soberbia, herejes y errores escriturales tenemos. Se junta la ignorancia y el orgullo, la soberbia, tenemos herejías y nacen de allí falsos profetas, falsos maestros. Dios no quiere que estemos ignorantes y quiere que nos animemos con estas palabras. ¿Para qué? Para que no estemos tristes. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Si somos creyentes, si creemos, tenemos fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, lo que hizo Dios a través de él, la redención de nuestros pecados, el darnos la vida eterna, la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, unidos y garantizados estos dos eventos. Versículos 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hemos visto a detalle estos versículos en los videos anteriores, así que puede ver los videos anteriores, o puede repetir este video, o me puede hablar por teléfono, y si tiene alguna duda, o me pueden mandar un mensaje por Messenger, tiene una duda, alguna queja, alguna sugerencia, no, pastor, ya cambie de camisa, o póngase otra camisa. En eso andamos. Estamos yendo por todo nuestro closet a ver qué nos encontramos, ¿ok? O cualquier otra cosa, por favor, póngase en contacto con nosotros. Nos pueden mandar un mensaje por Messenger, nos pueden hablar por teléfono. Tratamos de poner en la descripción de este mensaje en YouTube y en Facebook también, pues pueden encontrar nuestro teléfono. No estamos tan escondidos, créanme. Si quieren ponerse en contacto con nosotros es relativamente fácil. Si quieren encontrarse conmigo o platicar conmigo o cualquier otra cosa, estamos a su disposición. Pero Dios quiere que entendamos estas cosas y que las apliquemos a nuestras vidas. Y lo dice de una manera bien detallada. El apóstol Pablo está en esta sección de enseñanza, de aplicación de las palabras de la Santa Doctrina de una manera muy sencilla. ¿Sí? El lenguaje que está usando es un lenguaje muy sencillo porque quiere que personas, acordémonos, le está escribiendo a creyentes en el primer siglo. La gran mayoría de ellos no sabía leer y escribir. La gran mayoría de ellos todavía traían esa carga de la superstición de cuando habían sido paganos. ¿Sí? Los que habían sido paganos, que era la mayoría de los tesalonicenses. Había un grupo que habían sido judíos. Y ellos pues traían la carga de lo que había sido, de lo que era el judaísmo en el primer siglo, un judaísmo dominado por los fariseos, un judaísmo corrompido, un judaísmo que se ponía más énfasis en lo externo que en vez de lo interno. Entonces estos dos grupos de personas traían estas cargas, traían estas lastres que se tienen que quitar cuando uno nace de nuevo, cuando uno vuelve a nacer. La transformación, como dice el apóstol Pablo en todas sus cartas, el dejar las cosas viejas y empezar a hacer las cosas nuevas, el quitarnos el hombre nuevo el quitarnos el hombre viejo y ponernos el hombre nuevo, la santificación, el proceso de la santificación.
El apóstol Pablo utiliza esta sección práctica para animar y enseñar detalladamente para que tengan conocimiento y su fe sea acrecentada, crezca más con esta confianza. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por eso dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos durante las tribulaciones, alentaos donde los problemas, que ya habían subido sus tribulaciones, que ya estaban siendo perseguidos, tanto por los judíos incrédulos, por grupos de paganos que los perseguían, que tenían envidia, que querían hacerles daño por lo que eran, lo que representaban, que habían dejado de hacer ciertas cosas y ahora estaban haciendo cosas nuevas que iban en contra de sus creencias. Había discriminación, había odio y persecución en contra de ellos, familias divididas por esto. Entonces, el apóstol Pablo quiere que estas palabras, este mensaje, esta enseñanza se repita, sea enseñado constantemente, sean educadas esta generación y las generaciones venideras con esta enseñanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias cosas muy importantes, vamos a mencionar varias de ellas, que quiere que ellos sepan, conozcan, entiendan, para que les dé confianza en su vida, para que continúe esa esperanza en el regreso de Jesucristo y para que les ayude en los tiempos de tribulación, para que se consuelen los unos a los otros, para que se den ánimos cuando estén pasando por problemas. Si estás teniendo este problema, estás pasando por esta tribulación, acuérdate que el Señor va a regresar pronto. Tienes tristeza, tienes pesar por algún ser querido que ha muerto. Bueno, si ese ser querido que ha muerto murió en la fe, lo volverás a ver y va a estar contigo para siempre. La situación está muy difícil, la tribulación es muy severa. Nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna, Él va a regresar y nosotros estaremos con Él para siempre. La justicia se va a hacer, aquellos perversos, aquellos malos, aquellas injusticias que se han hecho en contra del pueblo de Dios van a ser juzgadas. Dios va a juzgar a todos y se va a hacer justicia porque Él regresa como rey, como conquistador. Él regresa para hacer juicio, Él regresa para juzgar a vivos y muertos. Estas cosas, esta esperanza, estas bendiciones, estas promesas que Dios nos da a nosotros es para que tengamos ánimo y para que lo hacemos para animarnos los unos a los otros. Esta es la verdad de los últimos 2000 años. En el Antiguo Testamento, claro que sí, también. Claro que sí, la palabra del Antiguo Testamento ha sido usada una y otra vez. Pero ahora que estamos en esta fase ahora de la fe, de la expansión del Evangelio, es importantísimo que siga esta práctica. El animarnos nosotros los unos a los otros con la palabra de Dios. El animarnos con la palabra de Dios. Como lo estábamos haciendo con Hebreos capítulo 13, del versículo 5 al 6, que está basado en Salmos capítulo 118 y versículo 6, y muchas otras escrituras, algunas de las favoritas mías que me han animado a mí durante todo este tiempo. Isaías capítulo 40, versículo 31, Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero ¿qué les está diciendo Pablo? Pablo les está diciendo que Jesucristo va a regresar. Y estaremos con Él para siempre. Que va a regresar de una manera física, visible, ante todo el mundo. Y estaremos con Él para siempre. Que nuestros seres queridos que han muerto en la fe regresarán con Él. Y nosotros nos juntaremos con Él en el aire. Y estaremos con ellos para siempre. ¿Qué les ha dicho también? Que Jesucristo viene a juzgar. Eso lo inferimos por los versículos anteriores en esta misma carta, como el capítulo 1 y el versículo 10, que nos ha librado de la ira venidera. ¿Cuál ira venidera? Cuando Él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Entendemos esto porque es lo que nos dicen las mismas palabras de Jesucristo. Las mismas palabras de Jesucristo son el fundamento de esta explicación, de los hechos venideros. Mateo capítulo 25. Del 31 al 46, Él vendrá a juzgar a todas las naciones. Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros como creyentes también seremos juzgados. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Sí seremos juzgados. Todos. Los cristianos de cierta manera, los incrédulos de otra manera. Pero todos seremos juzgados.
también les hace referencia a que veremos a nuestros seres queridos y estaremos con ellos. Y Él con nosotros, para siempre. El juicio venidero, que seremos transformados. La transformación de nuestros cuerpos, como dice la primera carta de los Corintios, capítulo 15 del 51 hasta el 52, o si quiere leerlo, como Él regresa en victoria hasta el final del capítulo 15. Que esa esperanza tenemos de que Él regrese en victoria. No va a regresar como un humilde carpintero, no va a regresar como un pobre carpintero para ser crucificado, no. Eso fue la primera vez que estuvo con nosotros. La segunda vez viene a juzgar, viene como rey, viene a reinar, viene a hacer justicia, viene a cumplir su palabra. Eso nos debe de animar, eso debe de motivarnos a seguir adelante. Estas palabras que han sido usadas por los últimos 2000 años en todas las iglesias, en todas las generaciones, en todas partes del mundo, son usadas por el poder del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, para que usted y yo tengamos ánimo en los tiempos difíciles. Es por eso que es tan importante que nosotros entendamos y estudiemos la palabra de Dios de esta manera, de una manera detallada, para poder comprender que la misma esperanza que había en ellos es la misma esperanza que tiene que haber en nosotros. Las mismas razones por las cuales ellos continúan adelante en la vida cristiana son las mismas razones por las cuales usted y yo podemos continuar adelante en la vida cristiana, porque todo va a pasar. La pandemia va a pasar, las tribulaciones van a pasar, los problemas económicos van a pasar, quien esté de presidente o quien no esté de presidente va a pasar, todo esto va a pasar, hay un fin, se acerca el fin de los tiempos, y a lo mejor estamos más cerca de ellos que antes. Y a eso vamos a ver en el capítulo 5. Por favor, comparte este video. Por favor, hágale like. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos en Facebook. Oren los unos por los otros. Animémonos los unos a los otros. Y no se les olvide orar por cada uno de nosotros. Oren por uno, por nosotros. Oren por mí. Sigan orando por este ministerio. Nos veremos si Dios nos da licencia este domingo a las 9 de la mañana, que vamos a estar predicando en vivo en nuestra iglesia, en Facebook y en YouTube Live. Tuvimos unos cuantos problemitas la semana pasada, esperamos que ya no tengamos problemas de audio esta vez. Este domingo, nuestro servicio a las 10 de la mañana en inglés también con nuestro pastor Mark Harrison. No se les olvide orar los unos por los otros y no se les olvide animarnos los unos a los otros. Terminamos en oración. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Señor, por lo que has hecho por mí. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas, por todos aquellos amigos y conocidos que me han animado, a mí y a mi familia durante los tiempos de tribulación. Y sobre todo, mi Señor, gracias por tu santa palabra, por tus santas escrituras, que tienen todo el ánimo, toda la educación, toda la enseñanza que necesita cada cristiano para seguir adelante. Te damos gracias por todo esto. Yo te pido que bendigas este mensaje, que lo utilices de una manera maravillosa para cualquier persona que lo mire en cualquier tiempo y en cualquier lugar que tú dispongas. Toda la gloria para tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Bendito eres, Padre Celestial, por todo lo que has hecho por nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor me los bendiga.